Vamos a otro tema. Los dirigentes del sector público rechazaron la propuesta de reajuste salarial planteada por el gobierno de 2,9% nominal. La cifra pedida por los trabajadores es de 7,5%. Hay bastante diferencia. Nos acompaña esta tarde Raúl de la Puente, presidente de la Asociación Nacional de Empleados Fiscales ANEF, para hablar sobre este tema. Raúl, bienvenido. ¿Qué tal? Buenas tardes. Bienvenido, Raúl. Buenas tardes, Nicolás. Hola, Carla. Bien, ahí yo hablaba de una gran diferencia, 2,9%, un reajuste nominal de 7,5%. Usted, de hecho, ha dicho que este 2,9% no es realmente un ajuste al alza, finalmente considerando lo que es la inflación. Pero quiero tomar las palabras que veo aquí del subsecretario de Hacienda mismo. Pide al sector público tener los pies en la tierra, que de alguna manera 4.000 millones de dólares que le significaría al gobierno la propuesta podría agotar parte del presupuesto de salud y de educación. ¿Cómo se reacciona desde la ANEF ante esto? Porque finalmente complica bastante. Yo le plantearía al subsecretario de Hacienda que él pusiera los pies sobre la tierra y no sobre el subterráneo. Porque cuando usted parte una negociación de reajuste con un 2,9% y tiene que las cifras del Banco Central dicen que este año habrá una inflación de un 3,5, 3,6%, un 2,9% significa negociar bajo la línea de la inflación y significa que los trabajadores tengamos que empezar una negociación de reajuste perdiendo poder adquisitivo, porque sin duda que 2,9 es inferior a 3,5, 3,6%. Pero ahí se dice que llegar a un 7,5% en la situación actual de la economía finalmente perjudicaría a todo el Estado. Esta cifra que está puesta sobre la mesa es una cifra de negociación, es un reajuste nominal en el cual nosotros queremos recuperar un poder adquisitivo perdido, también ser partícipes de un crecimiento económico bajo, pero no de decrecimiento del país. Y por lo tanto es una cifra, como digo, nominal, de negociación, que considere al menos esos dos factores, y que también considere la pérdida que tuvimos el año pasado de la negociación del ministro Valdés, donde incluso un derecho adquirido como era el bono de término de negociación, el gobierno lo borró o puso una cifra que bajó de 250 a 70 mil pesos para un determinado sector. Además, hay que considerar que esta negociación no solamente tiene un porcentaje de reajuste o de económico, también tiene temas queridos por los funcionarios, como son el tema del empleo, la precarización, flexibilización, que hoy día tienen los funcionarios públicos, un 70% empleo a contrata, a honorarios, la situación de los derechos colectivos de los trabajadores, negociación colectiva y huelga, que la tenemos prohibida, sin embargo la hacemos. El tema de la previsión. Que son demandas que ha tenido la mesa de la ANEF durante bastante tiempo. Y ahí hago la reflexión y la pregunta. Ante la situación y de alguna manera el varapalo que pone el Ministerio de Hacienda, ¿no es posible, por ejemplo, en esa negociación impulsar esas demandas que van más allá del reajuste salarial, más allá de ese número? Todo esto es una negociación completa, de manera que, sin embargo, el Ministerio de Hacienda en eso y otro tipo de situaciones tampoco nos ha dado una respuesta positiva. Nos ha dicho, vamos a conversar, estamos disponibles a avanzar, pero no hace proposiciones concretas. El viernes pasado, aparte de este 2,9%, los otros factores, los otros componentes de nuestro pliego de peticiones no fueron considerados. Raúl, usted ha hablado de negociación durante toda esta entrevista, pero Bárbara Figueroa desde la CUT ha dicho que esto es abiertamente una provocación y una declaración de guerra. ¿Usted comparte esas palabras de Bárbara Figueroa y qué tan fácil es acercar posiciones cuando hay reacciones y palabras de este nivel? Yo creo que la negociación o la propuesta que ha hecho el ministro de Hacienda es inaceptable, y esa es como yo la calificaría. ¿No comparte las palabras de Bárbara Figueroa? O sea, creo que ahí hay una metáfora de una guerra que no es guerra, porque en el fondo es un enfrentamiento, que es una provocación en el sentido de que no nos gusta de manera absoluta, y nosotros como organización vamos a estar, sí, con las 15 organizaciones que son las que componen la mesa del sector público, que coordina la central. Y en ese sentido, las 15 organizaciones hemos analizado esta propuesta que hace el ministro y la encontramos de que
no podemos aceptarla y creemos que él debe cambiarla antes de iniciar la negociación. Usted me ha dicho que es inaceptable. Sí. ¿Qué sería un piso aceptable? Porque aquí siempre en una negociación se parte de un piso más bajo y el que está apelando a tener los beneficios parte con el tejo pasado. Yo me imagino que el 7,5 también se podría ir reduciendo y se acercan posiciones, lo que hemos visto tradicionalmente. ¿Qué Carla, sería aceptable? es una negociación, pero para comenzar una negociación no podemos comenzar perdiendo poder adquisitivo. Por tanto, el piso es la inflación. Por lo tanto, el piso al menos debiera ser la inflación que tenemos para no tener una pérdida de piso. Yo creo que eso sería, para empezar, no digo que ese sea el término, para empezar. ¿Y ustedes están dispuestos, Raúl, de alguna manera a acotar sus expectativas tomando en cuenta las declaraciones del gobierno que dicen que finalmente se comprometerían las arcas fiscales si es que se accede a entregar todos los beneficios que ustedes están pidiendo por este costo tan alto? Mira, quiero decirle, Carla, que este porcentaje es el porcentaje menor que la mesa del sector público ha propuesto al gobierno como una negociación. El año pasado nosotros partimos con más de un 7,5, con un 8 y algo. Y por lo tanto estamos disponibles a negociar y por lo tanto disponibles a conversar esta situación de reajuste junto a las otras de empleo, de negociación colectiva, de huelga o de previsión, que para nosotros el tema también es muy importante y que el gobierno tampoco ha dado una respuesta positiva. Ahora, hay muchas alternativas que se dan en las negociaciones. Evidentemente uno se sienta en la mesa, comienza con un techo, se evita el piso de alguna manera y comienza a discutir. ¿Están abiertos el ANEF a la posibilidad, por ejemplo, me estoy adelantando, queda mucho, pero de que Hacienda proponga, por ejemplo, un reajuste cercano al que ustedes solicitan, pero con gradualidad de 2, 3 años, por ejemplo? Poniendo en pie lo que está diciendo aquí el subsecretario Mico, son 4.000 millones de dólares que serían costos que se sacan del presupuesto para salud y educación. Mire, nosotros creemos de que aquí en este minuto no tenemos una propuesta en el sentido de hacer una negociación a 2 o 3 años que comprendan un reajuste, como usted dice, cercano a lo que nosotros estamos. Nuestra propuesta es este año tener un reajuste de un 7,5 a negociar, en la cual podamos también tener respuesta a otros temas estructurales de empleo, de previsión. Usted ha señalado que no se han puesto en la propuesta del gobierno. ¿Ah? Que no se han puesto en la mesa por parte del gobierno. Nosotros no lo hemos planteado ni lo hemos discutido, de manera que yo sería aventurar un juicio a ese respecto. O sea, solamente se ha hablado del reajuste, no de los otros puntos que usted dice son No, sí, se han hablado. Es decir, la respuesta que nosotros hemos tenido por parte del gobierno ha sido de todos los puntos. Y de todos los puntos quiero decirle, Nicolás, que no hay ninguno que sea un tema concreto. Ni respecto a los honorarios, respecto a las contratas, respecto al empleo, respecto a de qué manera podemos cambiar este sistema previsional de capitalización individual por uno de reparto, ni avanzar en ese sentido, como también a derogar prohibiciones como las que existen hoy día en el sector público, que por constitución no podemos hacer huelga, y la hacemos. Entonces, es tan absurdo de que no hagan una propuesta al menos de que se compadezca con lo que está pasando hoy día. Fíjese que estamos haciendo una negociación colectiva con el ministro de Hacienda, con la ministra del Trabajo. Ustedes me están entrevistando sobre esta negociación y resulta que bajo el Código del Trabajo nosotros tenemos prohibido hacer la negociación colectiva. ¿Qué cuesta que ellos al menos hagan una propuesta de derogar estas prohibiciones? Ya que habla usted de huelgas, ¿cuánto espacio hay para la negociación, para sentarse a la mesa? ¿Cuánto espera usted del gobierno para que se mejore esta propuesta? ¿O cuánto se podrían llegar a utilizar la huelga, las marchas, las manifestaciones como una medida de presión? Nosotros creemos que como trabajadores sí tenemos todos los derechos de todos los trabajadores, no solo de Chile, privados, sino que del mundo. Nosotros tenemos aprobado el convenio 87 de libertad sindical, 98 de negociación colectiva, 151 que abarca a todo el sector público, de manera que tenemos todos los derechos del mundo para poder hacerlo y además el gobierno ha firmado estos convenios internacionales de la OIT. Por lo tanto, creemos que tenemos todos esos derechos. Ahora, la huelga es siempre una herramienta que nosotros la vamos a utilizar y la vamos a utilizar bajo circunstancias especiales. Creemos de que la señal que ha entregado el Ministerio de Hacienda
va camino a un conflicto. Raúl, y en ese conflicto nosotros no descartamos una huelga en el corto plazo. no puedo dejar de preguntarle en qué pie están los funcionarios públicos cuando, por ejemplo, dentro de la ANEF hay también facciones que se muestran distantes a su dirigencia, que se denominan de alguna manera como la disidencia. Vimos recién lo que ha pasado en la CUT, con básicamente acusaciones de corrupción, de acarreo de votos, finalmente con una elección que esa disidencia de la ANEF no reconoce y dice que fue absolutamente injusta o al menos no del todo transparente. ¿En qué pie quedan ustedes como funcionarios públicos cuando se ha dado este tipo de espectáculo, por ejemplo, en la CUT, para negociar con el gobierno y frente al resto de los funcionarios públicos que ustedes representan? Carla, yo quiero decirle que las 15 organizaciones que estamos haciendo la negociación del reajuste, coordinadas por la CUT, son organizaciones que tienen domicilio conocido, que tienen dirigencias formales, que somos elegidos democráticamente. En el caso de la ANEF, nosotros tenemos en que cada funcionario público vota por 13 opciones para un directorio de 23. Quiero decirle que soy el presidente elegido con más votos dentro de la organización, el doble que el que me sigue, el cuádruple o quíntuple de las personas que hoy día están haciendo declaraciones por los medios de comunicación, que las organizaciones que allí estamos somos las confederaciones, federaciones y asociaciones más grandes del sector público, de manera que en ese sentido nosotros llamamos a la unidad de los trabajadores. Creo que se le hace un favor, un flaco favor a las organizaciones y se le da una ventaja importante al gobierno con este tipo de situaciones que no ayudan a los trabajadores. Nosotros tenemos el legado de don Clotario Les, de Tucapel Jiménez, de Recabarren, que siempre nos enseñaron que la fuerza de los trabajadores está en la unidad. Y nosotros vamos a luchar siempre porque exista esa unidad, porque entendemos que allí está la fuerza que podamos tener. Pero para distintos disidentes o no, la posición que tiene una mesa transitoria de la CUT, con todo el contexto que señalaba Carla, ¿no complica a la ANEF en esta negociación? Desde el punto de vista de los empleados públicos, porque finalmente la CUT se sienta como un intermediario también, como un actor en esta discusión, da lo mismo si en transitorio o no, pero evidentemente para muchos puede generar que, por ejemplo, la presencia de Bárbara Figueroa no es tan representativa luego de lo que sucedió en la Central Unitaria. Bueno, la Central Unitaria tuvo un proceso, ese proceso se ventilará en el Tribunal Electoral o en el Consejo Comité Electoral Nacional. Yo no he participado en esa elección, pero entendemos de que allí hubo una elección en que hay un resultado y ese resultado, mientras algún organismo correspondiente no diga otra cosa, esa es la organización que tendrá la Central Unitaria de Trabajadores. Nosotros como organización queremos decir de que nuestro fundador, don Clotario Les, fundó también la Central Unitaria de Trabajadores y nosotros nunca vamos a dividir el movimiento sindical o a estar en contra de una organización sindical porque entendemos, vuelvo a decir, allí hay organización, allí está la fuerza y por lo tanto, mientras una institución no diga otra cosa, esa es... Ahora, pero se lo pregunto, se lo pregunto por del lado de sus representados, que son los empleados fiscales. No tengo esa información, pero puede ser que muchos vean una mejor figura dentro de la mesa de negociación con el gobierno, la figura de Arturo Martínez. ¿Por qué? Porque ha habido mucha crítica en negociaciones anteriores y también por lo que usted ha dicho, hay un retroceso en lo que han sido los beneficios para los trabajadores. Mire, nosotros podremos tener diferencias con los dirigentes de la CUT. La hemos tenido antes y en mucho tiempo. Y yo a lo mejor he sido una de las personas que en ese sentido he representado esas diferencias. Pero nunca vamos a estar en contra de una organización sindical, porque entendemos de que nosotros nos debemos a esa organización y dividir el movimiento sindical es la peor ventaja, la peor situación que podemos caer. Bien, pues, Raúl, muchísimas gracias por habernos acompañado. Nos vamos a quedar pendientes a cómo se dan los términos de esta negociación. Bueno, Carla, gracias, Nicolás. Que le vaya bien, ¿eh? Nos vemos. Además que a ustedes también les conviene, porque la negociación del reajuste general también favorece las negociaciones del resto de los trabajadores. Ustedes tienen una negociación colectiva también en ese sentido, de manera que es una señal importante. Además que también es una señal importante para la economía, Nicolás, porque en la medida que los trabajadores tengamos más recursos, la economía se va a dinamizar.
Por eso que pensamos diferente al ministro Valdés, que creemos que reducir no es la mejor solución para poder producir crecimiento económico.